Vamos a continuar en el libro de Nehemías. Vamos al capítulo 4. El domingo pasado estuvimos hablando de las piedras quemadas. ¿Cuántas piedras quemadas que han resucitado están aquí? Amén. ¿Cuántas piedras quemadas hay? No. Entonces, ¿usted nos resucitó o qué? Bueno, está bien que estén, está bien, para que hoy resuciten. Amén. Piedras quemadas que han resucitado. Amén. Que se nos dio vida. Que ahora somos templo de Dios. Pedro dice que somos piedras vivas, edificio del Dios Santo. Gloria a Dios. Y en el capítulo 4, vamos a buscarlo ahí, esa fue una de las guerras psicológicas que usaron los enemigos de Israel. Porque primero empiezan con una guerra psicológica, con palabras, con burlas, queriendo amedrentarles, queriendo menospreciarlos, bajar el autoestima y el ánimo del pueblo. Recuerde, siempre el enemigo va a empezar ahí. El enemigo va a empezar siempre queriendo bajar tu ánimo y tu autoestima. Por ahí va a empezar la guerra, si es que ya no ha empezado. Ya los labios de Sanbalá y Tobías están listos para ofenderte, para burlarte y hacer escarnio de ti. Y para decirte que no terminarás, que no harás nada, que no tienes ningún valor, que Dios no te puede usar, que ya estás desechado, que se te fue el tiempo y tantas otras cosas. Esa es la guerra psicológica. Pero tú tienes que entender y ser entendido, como hizo Nehemías, que no les tomó en cuenta esas palabras. Nehemías es un ejemplo tremendo de un líder que sabe usar estrategias para ganar una batalla. Ayer fue la graduación de la Escuela del Liderazgo y estuvimos predicando acerca de Hebreos 11, verso 1 y 2, donde se nos anuncian que por la fe los antiguos ganaron buen testimonio. Y como ahí el escritor sagrado nos invita a buscar la vida de los antiguos, a escudriñar sus hazañas, a escudriñar la manera en que ellos vivieron, cómo resistieron a los enemigos de Dios, cómo se enfrentaron a las fuerzas de la maldad y del mal para hacer que la luz prevalezca, que la verdad triunfe. Amén. Y ese es nuestro legado. La iglesia tiene un legado hermoso y grande del testimonio de todos los grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento, que para nosotros son también ya antiguos, porque tienen más de 2000 años de que vivieron en esta tierra. Pero esto es lo grandioso de aquellos que guardan un buen testimonio. Ellos podrán partir con el Señor, pero la obra que hicieron continúa haciendo efecto. Continúa, gloria a Dios, trabajando y ganando para el Señor armas. Hay un anciano llamado Magui. Él fue un predicador bautista de hace aproximadamente unos 90 años ya, que 80 que murió. Pero sus predicaciones, sus enseñanzas se siguen pasando en la radio. Y a mí me encanta escuchar a este hombre. Es un antiguo. Cuando él vivió no había internet, no había todas las comunicaciones. Pero mire, usted escucha a ese hombre y usted dice, wow, lo que él está enseñando es precisamente lo que hoy estamos viviendo. Igual de las enseñanzas que tenemos de los antiguos de la Biblia. Sus enseñanzas viven, sus enseñanzas quedaron aquí escritas como testimonio para nosotros, para que imitemos nuestra fe.
Y Nehemías es uno de esos antiguos que por la fe alcanzaron buen testimonio y que es digno de que imitemos su ejemplo, su integridad, su fe. Que imitemos la manera en que él le sirvió a Dios con honradez, con un buen testimonio, porque quisieron atacarlo. Dice que aún hasta levantaron falsos profetas para que viniesen a atacarlo, para hacerles quedar mal delante del pueblo y que su testimonio y su vida quedase, ¿verdad?, en tela de juicio. Pero no pudieron, porque Nehemías fue sabio y tuvo discernimiento. Y le quisieron echar miedo y vinieron los falsos profetas y le dijeron: escóndete, ve al templo y escóndete porque vienen a matarte. Pero lo hicieron para que después decir: mira, el cobarde se escondió y nadie lo estaba persiguiendo. Pero Nehemías entendió que Dios no había mandado a estos profetas y no aceptó la profecía y no se escondió, alabado sea el Señor, sino que le contestó: y un hombre como yo ha de esconderse. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Los líderes de Dios no se esconden. Los líderes de Dios no salen corriendo en las crisis. Amén. Por eso ustedes no ven a Nehemías escondido. Usted no lo ve en las crisis buscando cómo evadir la situación, cómo no hacer frente, sino usted lo ve al frente de la batalla. Usted lo ve ahí al frente de la guerra, tomando decisiones junto al pueblo, orando junto al pueblo, edificando y luchando junto al pueblo. Ahí encontramos a Nehemías, un hombre que fue enviado con una misión muy importante: edificar los muros de Jerusalén. Y usted dirá: ¿pero qué tiene que ver esos muros? Para nosotros hoy en día los muros no tienen sentido porque no estamos en esos tiempos. Hoy los muros no son defensa ninguna. Hoy las defensas son armas sofisticadas, diferentes a aquellos tiempos. Pero los muros representaban que la ciudad tenía una identidad, que la ciudad estaba guardada, que la ciudad tenía protección, que la ciudad estaba en pie. Mientras esos muros estuviesen derribados, el pueblo estaría en oprobio, estaría sin identidad, estaría sin protección, estarían diciendo: no somos nada. Somos unos pobres judíos aquí, a la merced de cualquiera que nos quiera hacer daño. No hay defensa, no nos vamos a defender. Estaban gritando: atáquennos, que no tenemos defensa. Eso es lo que estaban diciendo, la ciudad sin muro. Y Dios dice: ve, Nehemías, porque vas a construir muro y vas a levantar defensa y vas a ayudar al pueblo a que el pueblo se una y trabaje con una identidad, porque cada cual estaba separado, cada cual estaba mirando para lo suyo propio. No había algo que los uniera como nación y como pueblo, y eso es muy importante. Una nación que pierde esa identidad, una iglesia, una institución que pierde esa identidad y cada cual está mirando para lo suyo y para su propia ganancia y no quiere ver el bien de la comunidad como algo importante, pierde su relevancia y pronto está a punto de desaparecer. Entonces Nehemías no simplemente viene a construir muros, viene a construir una nación que iba a luchar por aquello que Dios le había entregado, una tierra que Dios le había entregado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que era la herencia de ellos, para habitarla, como hasta el día de hoy. Esa tierra le pertenece a Israel, porque Dios se la entregó. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Entonces, la guerra psicológica no funcionó. Volvemos y leemos el capítulo 4. Vamos a leer del verso 1. Vamos a leer algunos versos ahí. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro. Estoy en Nehemías 4:1. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos. ¿Quiénes estaban edificando? Nosotros.
Nehemías no dice, cuando yo Sanballat, que yo edificaba el muro. Porque un hombre no podía hacer eso. Dice, nosotros edificábamos el muro. Amén. Una iglesia no está edificada en un hombre, está edificada en todos aquellos que son miembros, en todos aquellos que trabajan y aman la obra de Dios y quieren hacer su parte para que la obra de Dios sea de bendición a la ciudad en que está. Amén. Entonces, cuando oyeron que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. O sea, se burlaba. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Menospreciando, bajando la autoestima. Así comienza la guerra. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Dice, y estaba junto a él Tobías, amonita. Este no era líder, este era el seguidor del líder, el alcahueta. Y casi siempre usted ve que eso pasa, ¿verdad? Está el líder y está el alcahueta. Y el líder habla y el alcahueta viene y mete también su parte. Así que el líder dijo, ¿y qué son estos débiles judíos? ¿Podrán volver a sacrificar? ¿Volverán otra vez las piedras del polvo que fueron quemadas a resucitar? Y el Tobías dice, y entonces ahora, después que acabó de hablar Sanballat, ahora Tobías coge la palabra, dice, estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra lo derribará. Tenía buena imaginación. Él vio los muros terminados y una zorra subiendo y parándose encima y el muro cayéndose. Una burla. Esa es la guerra psicológica que primero se hace. Ustedes no podrán edificar. Olvídense de eso. Ustedes son débiles y pobres judíos. En un día no se puede hacer eso. Y la realidad era, y ya lo hemos hablado, pero es bueno recordarlo porque ustedes tienen que tener eso en mente mientras estudiamos este libro, que ya habían pasado muchos años de que los cautivos habían regresado. Estamos hablando de aproximadamente unos 10 años, porque los muros estuvieron destruidos 80 años y la cautividad comenzó a regresar a los 70 años después de haber sido llevado cautivo. Pero en 10 años el pueblo trató de edificar, pero al levantarse la oposición decayeron porque no había un líder que los uniera. No había un líder que los dirigiera, que le diese ánimo, que le hiciese entender cuál era su propósito y su destino. Faltaba la voz del liderazgo para hacer este trabajo. Y el pueblo trató, pero no pudo. Y entonces ellos dicen, pero si ya llevan 10 años y ahora quieren acabar en un día, ¿volverán ustedes otra vez a hacer sacrificio? ¿Será que tus oraciones a Dios serán contestadas y volverás a levantarte del polvo y de las piedras quemadas? Entonces, es una guerra psicológica que viene contra ellos. Pero no funciona, porque Nehemías no hace caso, sino que inmediatamente convoca al pueblo y comienzan a orar. Vamos a orar para cancelar esas palabras. Ojalá tú aprendas eso. Cuando las palabras sean necias, sean de mentira, sean palabras para bajar tu autoestima, tu ánimo, ignórala y cancélala en el nombre de Cristo. Cancélala. Ten discernimiento y cancélala. Tú tienes autoridad para destruir toda arma forjada en contra tuya y para condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén.
Yo estaba en la iglesia de Elizabeth hace tal vez unos 20 o 25 años. Nos invitaron, o quizás, sí, sobre esos 20, 25 años. Nos invitaron porque había una campaña, un hombre famoso iba a llegar, bueno, y fuimos allá. Y yo estaba ahí tranquilo, viendo todo, juzgando todo, escudriñando todo y en comunión con Dios. Y aquel hombre viene y me dice, tú, ven, párate aquí. Y yo voy y me paro. El Señor me muestra que te va a dar un ataque del corazón pronto y que vas a morir. Y yo le digo, cancelo esa palabra y la rompo en el nombre de Cristo. No la recibo. Y él por poco se cae para atrás. Pero se hizo el loco y siguió por otros lugares engañando gente. Porque son engañadores que vienen a amedrentarte. Bueno, hace ya unos años, unos añitos, cumplí 50 y me dijeron, tienes que ir a hacerte un análisis del corazón, de estrés. Y me metieron en una máquina y de ahí me sacaron y me pusieron en otra. Y después me dijeron, ahora tienes que correr aquí 5 minutos a todo lo que da y vamos a estar monitoreando tu corazón. Y corrí con todo lo que dije. Cuando terminé, me dijo la doctora, tienes el corazón como un niño. Yo les aseguro a ustedes que si hubiese aceptado la palabra falsa de aquel profeta, hoy no estuviese aquí. Pero tuvimos entendimiento para entender que aquel era un espíritu de engaño, queriendo hacer una guerra psicológica. Cuando esa guerra psicológica venga, no la recibas, recházala y condénala en el nombre de Cristo. Toda palabra que venga a quererte amedrentar, a poner miedo, a que ceses la obra, a que ceses de orar, a que ceses de tener comunión y venir y congregarte como pueblo de Dios, recházalo. Renúnciala en el nombre de Cristo y dile, no, yo y mi casa serviremos al Dios vivo. Aleluya. Amén. Hay palabras audibles como la de Zambalá y Tobías, pero hay otras palabras que vienen a tu subconsciente, a tu mente. Son voces del mismo infierno y vienen con una palabra que entra en tu mente y te dice, oye, ese dolorcito que tienes hace 3 días, yo conozco a uno que murió de eso. ¿Sabes esos síntomas que ya están repitiéndose? Conozco a uno que al final le dijeron que era cáncer. Eso que tú tienes, cáncer. Y si tú comienzas a ver eso y a aceptarlo y a recibirlo, ese cáncer se comienza a formar ahí. Pero tú tienes que condenar esa palabra. Saber condenar ese pensamiento. Saber resistir esa mentira del enemigo. Eso no quiere decir que no tienes que hacer tus chequeos y llevar, ¿verdad?, lo que el doctor te dice, ¿verdad?, las cosas que hay que hacer. A veces no nos gusta tener que ir y hacer esas pruebas y hacer esos físicos y hacer esos exámenes. Pero eso hay que hacerlo, confiado en Dios de que por las llagas de Cristo estoy sano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero aún que esos exámenes tengan el diagnóstico que no esperamos, aún así no nos rendimos, luchamos contra eso. Luchamos contra eso, luchamos. No nos vamos a rendir ante la adversidad, no nos vamos a rendir ante el diagnóstico que nos digan tenemos cáncer, tenemos problemas en el corazón, tenemos esto, no, vamos a luchar y a resistirlo y a vencerlo.
en el nombre de Jesucristo. Y aunque tengamos que pasar por un proceso, pasaremos por ese proceso y al otro lado saldremos victoriosos. Amén. Aleluya. Entonces creemos en un Dios que pelea nuestras batallas y nos ayuda a vencerlas. Pero viendo los enemigos del pueblo de Dios, que era una coalición muy fuerte, porque estaban literalmente los nombres y los pueblos que están queriendo destruirle a Israel en ese momento, hacen una circunferencia alrededor de ellos. Están completamente rodeando Jerusalén, estas naciones. O sea, Jerusalén, Israel, el pueblo de Dios, está en el medio, son pocos, no tienen defensa y están rodeados de enemigos por todos lados. Así que viendo ellos que la guerra psicológica no hizo efecto, ahora se lanzan a la guerra física. Pero vamos a ver cómo Nehemías también lucha contra eso. Dice entonces en el verso 6, verso 6 porque hay que avanzar. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vamos a ver primero esa frase. Al resistir la guerra psicológica, al no aceptar de que ellos no podrán edificar, de que ellos no se van a unir para hacer este trabajo. Después de orar, el pueblo se une, porque dice que Nehemías oró con el pueblo. Todos oraron, se metieron a orar. Y entonces se dieron al trabajo. O sea, en medio de las palabras que quieren destruir y bajar la autoestima y menospreciar lo que se está haciendo, el pueblo siguió construyendo y siguió trabajando. Y llegaron hasta la altura de la mitad del muro. Y entonces ahí los enemigos de Israel dicen, tenemos que ahora apretar esto. Tenemos que hacer algo más fuerte que palabras. No pudimos persuadirlos con nuestras palabras. Ahora vamos a acudir a la fuerza. Somos más que ellos, somos más numerosos, tenemos mejor ejército y los tenemos rodeados. Los vamos a atacar por todo alrededor y ellos no sabrán por dónde les vamos a atacar. En otras palabras, los vamos a sorprender a la hora que menos le esperan y le vamos a llegar de todas partes y no podrán ellos contrarrestar esto. Ahora, quiero que vean esto y quizás ahí voy a tener que terminar. Dice aquí que ellos pudieron llegar hasta la mitad porque tuvieron ánimo para trabajar. Tuvieron buen ánimo. El ánimo es una actitud que tú tomas ante una adversidad. Tú puedes tomar una actitud de derrota y tener un ánimo decaído. Un ánimo que está desanimado. Un ánimo que acepta las palabras que te han lanzado. Un ánimo que te paraliza y no te deja edificar. Pero eso no es lo que sucede aquí. Nehemías se encarga de contrarrestar con palabras positivas todas aquellas palabras negativas. Y el pueblo cree y dice, y tuvo buen ánimo.
O sea, tuvo una buena mente. Mente buena, hay que tener mente buena ante la adversidad. Tienes que guardar tu mente, no puedes permitir que el enemigo controle tu mente. Si controla tu mente el enemigo, entonces el enemigo tiene ventaja ya sobre ti. Está controlando tu mente, tus emociones, tu actitud. Todos aquí vamos a enfrentar pruebas y todos hemos enfrentado pruebas. Y no hay prueba que pueda derrotar al creyente si mantiene una buena actitud, si mantiene una buena mente, si mantiene su fe puesta en el Señor. Buen ánimo ante la adversidad. Los antiguos decían, a mal tiempo. Ustedes son antiguos entonces. A mal tiempo, buena cara. Así decía mi abuelo. Me decía, mi hijo, a mal tiempo, buena cara. Porque nunca llovió que no escampó. Y no hay cuerpo que aguante 100 años de lucha. Así que tranquilo, que todo tiene su fin. Todo tiene su comienzo y todo tiene su fin. Aún la adversidad que hoy tú la ves como algo que quiere destruirte, eso tiene su fin también. Eso tiene su fin. Si confiamos en Dios y mantenemos nuestro ánimo y nuestra fe en el Señor. El pueblo tuvo buen ánimo. Tuvo una mente correcta. ¿Cuál es el buen ánimo? ¿Cómo se califica el buen ánimo? El mismo texto nos lo dice. Dice, tuvieron ánimo para trabajar. El buen ánimo, el ánimo bueno, trabaja. Trabaja. No te puedes cansar de trabajar para el bien de tu hogar, de tu familia, de tu vida espiritual. El buen ánimo no se rinde. El buen ánimo no dice, ya no se puede hacer nada, esto se acabó. Cada cual por su lado. El buen ánimo dice, yo voy a seguir trabajando y voy a seguir confiando. La cosa está difícil, la cosa está dura, pero no importa, yo le voy a creer a Dios. Yo voy a seguir trabajando. Yo voy a seguir construyendo. Amén. Amén. El buen ánimo sigue trabajando. Tuvieron ánimo para trabajar. ¿Amén? O sea, no estaban en una fiesta. Estaban ante un enemigo y ante una empresa que era más grande que ellos. Pero mantuvieron el buen ánimo. Mantuvieron una mente clara. Una fe que no claudicó. Y continuaron trabajando. Y ahí estuvo la victoria. Continuaron trabajando. Continuaron trabajando. Pero dice que llegaron a la mitad. Y ahí es cuando arrecia más la batalla. Quizás usted ha experimentado eso. Que cuando usted ve que las cosas comienzan a avanzar es cuando más dura aprieta la batalla. Una señal de que estás pronto a salir de esa prueba es que la prueba está arreciando. Si se ha puesto más dura es porque ya Dios está al sacarte de ahí. El enemigo está tirando sus últimas balas, sus últimos cartuchos. Amén. Y usted dice, he trabajado mucho. Dice que fue terminado hasta la mitad. Ahora, yo estuve en los muros de Jerusalén. Yo bajé a los cimientos que están metros, pies de profundidad bajo tierra. Y yo les puedo decir que las piedras más grandes, las piedras más difíciles de colocar,
Hay una piedra, una sola piedra, que pesa más de 20 toneladas, 20,000 libras. Es una piedra gigantesca. Y está ahí puesta como una piedra principal. Y de esas hay muchas. Y tanto hay de altura, desde la superficie de la tierra hasta arriba, la parte visible del muro, es tan alta como tan bajo llegan los cimientos. Y si el pueblo llegó a la mitad, ya habían edificado otra mitad para abajo. ¿Está entendiendo? El trabajo ya se había hecho mucho. La mitad para arriba y habían terminado la altura hacia abajo. Mire todo lo que el pueblo había hecho. Todo lo que el pueblo había podido lograr. Pero ahora viene la amenaza física. Y dice, pero aconteció que oyendo Sanbalá y Tobías, miren esto, Sanbalá, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdón, estaban rodeados completamente, rodeados por todos lados. Dice, cuando ellos vieron que los muros estaban por la mitad, entonces, verso 8 dice, conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces ahora hacen una coalición. Estas tribus, estos pueblos aquí que se nombran, entre ellos habían aflicciones, no se llevaban, pero ahora se unen. Ahora se unen. Porque ellos ven en Israel un enemigo que hay que derrotar. Y entonces ahora hacen una coalición. Y dicen, no. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que si Tobías es enemigo de Israel, es mi amigo. Y si Sanbalá es enemigo de Israel, es mi amigo. Y si el árabe es enemigo de Israel, es mi amigo. Y si Asdón es enemigo de Israel, es mi amigo. Hagamos una coalición. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Mire cómo se unen, en qué parte se unen. Estos demonios se unen. Saben unirse, aunque no se aman. Gloria a Dios. Pero ven en esta unidad un provecho mayor. Y comenzaron a unirse. Entonces Nehemías dice, no, aquí hay que meterse con Dios. Entonces, verso 9, oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces Nehemías convoca al pueblo y se tiran todo el pueblo a orar. Y el pueblo se une más todavía. Y dice, ahora vamos a unirnos para poner guardias y defendernos y cuidarnos unos a otros. Y dijo Judá, verso 10, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ahora comienza el desánimo, porque ahora viene la guerra física, ahora la cosa ha apretado. Y los de Judá, que es la tribu principal, la más numerosa, la principal, de donde venía la realeza, los príncipes, ellos dicen, sí, llegamos a la mitad, pero es que el muro todavía le falta otra parte, otra mitad más. Sí, ya tiramos los cimientos, que son tan altos como cuando los muros se levanten, pero es que el escombro es mucho. Hay personas que nunca ven las cosas buenas que se han hecho, siempre están buscando escombro. Y si usted busca escombro, siempre lo va a encontrar. Si usted busca defecto, siempre lo va a ver.
Si usted busca cosas difíciles y obstáculos grandes, esos nunca van a desaparecer. Es en medio del escombro, en medio de los obstáculos, en medio de la oposición, que la obra de Dios sigue caminando, que la obra de Dios sigue edificándose. Si una madre nada más que ve los pañales sucios, nunca tiene hijos. Pero una mamá no ve los pañales sucios, lo que ve es el niño. Si en un matrimonio usted nada más que ve problemas, usted se separa al mes, no dura un mes. Porque está viendo nada más los escombros, pero no ve los momentos buenos. No ve la bendición de estar unidos unos a otros. Que mejor es dos que uno, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Y porque en el tiempo del frío, pobre del uno que no tiene quien lo caliente. Y cuando llegue la vejez, qué triste es estar solo. Gloria a Dios. Entonces perdemos de ver las cosas provechosas. Como un día le dije, ¿verdad?, a una pareja que comenzaron a tirarse el uno al otro y todo lo que se hablaba. Es que ella es así, es que él es así, es que ella es así y es que él es así. Y yo le dije, aguanta. Y no tienen nada bueno ninguno de los dos. En esta relación nunca ha pasado nada bueno, nada positivo. Oh, sí, pastor, oh, no, tremendo. Mire, tenemos 3 hijos y son unos modelos. Uno de ellos acaba de graduarse ya y tiene la universidad paga, y el otro es esto y la otra es esto. Y no, si Dios nos ha bendecido, si llegamos aquí sin nada y ya tenemos casa propia. ¿Y por qué no se enfocan en eso y quitan la vista de las otras tonterías? Porque lo que ustedes me están hablando son cosas tontas, insignificantes. Los dos parecen niños peleando porque este es mi juguete, no, este es el mío. Entonces, si comienzas a ver los escombros, te vas a desanimar. Tu ánimo va a decaer. Tu mente se va a turbar. Vas a perder tu fe y tu comunión en Dios. No es que no somos realistas y reconocemos que el trabajo es duro. Eso lo reconocemos, eso está completamente entendido y comprendido y aceptado como una realidad. Que el escombro es mucho, que el trabajo es duro. Que edificar por primera vez es más fácil que reedificar. Levantar una iglesia de cero es más fácil que levantar una iglesia que pasó por el fuego. Es más fácil edificar de primera vez. Es más fácil. Entonces el pueblo aquí quita la vista de todos los logros que han hecho. Han hecho grandes logros hasta aquí. Recuerda, por 10 años no se había puesto una piedra en el muro. Y ahora ya los cimientos estaban puestos y la altura iba por la mitad. Había mucho que se había logrado. Y se logró porque el pueblo tuvo buen ánimo. Porque el pueblo no creyó a las amenazas. Porque el pueblo se unió. Porque hubo un líder que dio guianza y dio palabra. Y el pueblo aceptó eso como palabra de Dios. Hermano, no te puedes cansar. Yo sé que son muchos los escombros, pero no te puedes cansar. Son muchos los problemas, pero no te puedes cansar. La lucha es recia, pero no nos podemos cansar. Somos soldados del ejército de Jehová. Él es nuestro líder. Jehová de los ejércitos va delante de nosotros. Él peleará por nosotros. No podemos decaer.
ni podemos desanimarnos. Al contrario, sigue trabajando. La lucha recia, sigue trabajando. El enemigo está encalorizado, enfurecido, sigue trabajando. Sigue creyendo. Mantén tu buen ánimo. Hoy cuando llegues a la casa, si dejaste un ogro allá que te está esperando, entra cantando: el gozo de Jehová mi fortaleza es. Aleluya. Y cuando te vea va a decir: wow, y ese ánimo, y esa risa, y ese cántico. Y tú le dices: porque estuve en la casa de mi Dios, estuve en la casa de Jehová, y Jehová me fortaleció y me dio ánimo. Y voy a luchar por mi casa y por mi familia y por mis hijos y por mis hijas, y por ti voy a luchar también. Y hasta que no te vea en los pies de Cristo no voy a parar de luchar. ¿Cuántos levantan su ánimo? Ahora preguntamos: ¿cuántos levitas guerreros hay aquí? Levitas guerreros. Esa fue la estrategia que usó Nehemías. Él les dijo: de ahora en adelante, no solamente ustedes son constructores de muros, pero son soldados de Jehová. Y dice: y en una mano tenían la espada y en la otra mano la pala de albañil. Y la mitad trabajaba y la mitad hacía guardia. ¡Oh, gloria a Dios! Y cuando el enemigo vio que el pueblo siguió trabajando y que el pueblo siguió creyéndole a Dios y que el pueblo no se amedrentó, cesaron de atacar y la alianza se deshizo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y el pueblo siguió construyendo y el pueblo siguió trabajando porque tuvieron buen ánimo. Tuvieron buen ánimo. Sigue creyéndole a Dios. No te des por vencido. No mires el escombro solamente. Cuando veas el escombro, diles: yo sé que estás ahí. Y de verdad que me eres molesto. Tú molestas. Tú puedes molestarme, pero no puedes vencerme. Tú puedes molestarme, pero no puedes quitarme mi buen ánimo. Tú estás ahí para estorbarme, y es cierto que estorba, pero yo te voy a vencer. Te voy a pasar por arriba, te voy a remover, porque voy a seguir trabajando. El pueblo tuvo buen ánimo para trabajar. Esa es la palabra para ti hoy, en esta mañana. Mantén tu buen ánimo para trabajar en toda empresa que Dios te ha mandado. Y la primera empresa que Dios te manda es cuidar tu hogar y tu familia. Amén. Cuidar tu vida espiritual, tu salvación. Cuidar a tu hermano, pelear por tu hermano. Les voy a leer la palabra que Nehemías les da. Verso 14. Después miré y me levanté. Este es el líder. Mira, contempla la situación que hay. Ve que el pueblo está quejándose porque hay mucho escombro, porque los enemigos quieren atacar. Y el pueblo comienza a bajar la guardia y comienzan a decir: no podemos. Esa es una palabra que hay que cancelar de nuestro vocabulario. Y si vas a decir no puedo, entonces termina la frase y dice: yo no puedo, pero mi Dios sí puede. No te quedes ahí. Amén. Y entonces miré y me levanté. Nehemías no se escondió, se levantó, se puso al frente. Y dijo a los nobles,
a los oficiales y al resto del pueblo. Primero habló con Judá, que fue el que dijo no puedo. De donde venían los nobles, de donde venía la realeza. Porque recuerde, este es el reino de Judá, es Jerusalén, el reino de Judá. Después de hablar a los nobles y a los oficiales, habló al resto del pueblo y le dijo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. El enemigo oyó que el pueblo había entendido, que el pueblo tuvo entendimiento. El próximo domingo hablo más de esto.